Muchas gracias. Bueno, ahora podemos pasar a una ronda de preguntas del público. No sé si tiene alguna pregunta o comentario. Sí, le doy la palabra. Sí. Para los dos, muchas gracias por esta presentación de un gran escritor que es Julián Ramón Ribeiro. Tengo una duda que es acerca de su visión, que tiene por fumar, que no lo toma como un vicio, lo toma como algo glorioso, como si fuera la mitad de su vida, algo imprescindible que no puedes escapar de él. Quisiera saber si eso influye en algunos de sus cuentos, aparte de solo para fumadores. Si hay cuentos donde manifiesta esa visión. No sabía. Bueno, para comenzar, en el caso de Ribeiro, la devoción por el cigarrillo era como tal vez lo que mucha gente tenía por tener un momento, una actividad relajante, cuando no se sabía los peligros a gran escala que se podía tener. Yo siento algo muy particular por Ribeiro cuando lo veo fumando, porque se le ha retratado así y al parecer a él le gustaba retratarse de esa manera. Lo mismo que cuando estaba viendo la exposición, descubrí un texto que me pareció un testimonio de Ribeiro en el que habla del vino, ¿no? Y habla del vino como un destructor, que él sabe que es una especie de placer, entre comillas, peligroso, que lo va a llevar a la muerte. Yo no recuerdo tantos personajes de Ribeiro fumando, más bien. No. Entonces, eso me parece, ya vamos a ponerlo medio psicoanalíticos, no sé, tal vez una censura en su narrativa al propio acto de fumar. Y no sé por qué, aunque eso suene irrespetuoso o casi de hereje, me parece que a él le gustaba más retratarse con el cigarrillo que en sí fumar, ¿no? Fumaba, evidentemente, eso es bien obvio, pero a él le gustaba su imagen con el cigarro. Entonces, es curioso este contraste. No recuerdo, así, tratando de pensar, gracias a tu pregunta, y no recuerdo personajes ribeirianos que fumen tanto. Por ahí, el de este relato, creo que Los Cipreses, que se para en la puerta de su casa y tiene una imagen maravillosa en la que dice que los niños hacían, ve cómo su barrio cambia, y por un momento creo que toma un cigarro y repite una imagen que la había usado, me parece, en Alienación, que es de los niños que creen que juegan los juegos que creen que han inventado, ¿no? Pero después no recuerdo, francamente, ¿no? Podríamos, sin ánimo de parecer exagerados, tal vez verlo como una especie de censura a su propio hábito de fumar. Incluso solo para fumadores me parece que es un pretexto para relatar, para contar, ¿no? No, sí estoy de acuerdo contigo que es un pretexto para relatar, pero también es cierto que en Solo para Fumadores queda documentado su enorme amor por el cigarrillo, ¿no? Su enorme conocimiento de lo que es el tabaco y de lo que supone el tabaco en su vida. De acuerdo, yo tampoco recuerdo personajes suyos unidos al cigarrillo. Pero hay ciertas figuras públicas, pienso por ejemplo en Humphrey Bogart, ¿no? No hay película de Humphrey Bogart donde no esté fumando, ¿no? Creo que ese es el caso de Ribeiro. Cuando yo lo conocí en enero del 94, pude comprobar su enorme amor por el cigarrillo, por los motivos que sea, pero recuerdo que estaba sentado en la sala de su casa. Él tenía un sillón predilecto en su sala, en su departamento en Barranco, y tenía una mesita muy cerquita de él donde había una cajetilla de cigarrillos. Tenía otra mesita a la izquierda de él con otra cajetilla de cigarrillos, y una tercera mesa a la derecha también con una cajetilla de cigarrillos, de manera que lo único que hacía era estirar el brazo y encender un cigarrillo. Y como era un hombre tímido y discreto, no te miraba a la cara, a los ojos,
no hacía contacto visual contigo. Lo que hacía era prender su cigarrillo y mirar al horizonte, que en este caso pues era el Océano Pacífico, ¿no? Ese es el gran Ribeiro, ¿no? El hombre silencioso que fuma, pero más adelante, cuando ya, bueno, digamos que rompimos el hielo, le pregunté por eso, ¿no? Porque las veces que lo encontré en su casa escribiendo, había no solamente una cajetilla de cigarrillos en la mesa, sino también una copa de vino, como dice Reinaldo. Pero esa copa de vino le podía durar 2, 3, 4 horas. Y un día le pregunté simplemente qué pasó cuando te enfermaste, porque obviamente el médico le prohibió fumar y beber. También dejé de escribir. No sé si hay otra pregunta. Bueno, la primera pregunta va para el señor Reinaldo. Si bien usted comenzó diciendo que no accedería a sus palabras a aplicar una ontología dentro de los cuentos, quizás qué opinión, y bueno, no es uno de los cuentos que usted ha estado indagando, qué comentario tendría Fénix, ¿no?, dentro de este campo de la ontología, porque es algo interesante que este cuento no se ajusta a las categorías que quizás en él y otros se van relacionados a ello, ¿no? ¿Qué opinión se merecería a ello? Y al señor Pedro Ferreira, justamente sobre los ensayos de Lima, de la novela, se menciona que tiene varios rostros de Lima dentro del ensayo, y tiene un enriquecedor, en un momento que no se conoce. ¿Qué opinión se merece también, de acuerdo, este ensayo relacionado a lo de Salón y Lima lo horrible? ¿Y qué importancia tiene tanto los ensayos de Ribeiro dentro del contexto de los estudios literarios en el Perú? Que es lo que es algo que en realidad, como usted lo ha mencionado, es un precedente los ensayos de la Casa Sutil a ciertas análisis o críticas, pero con una prosa muy sutil, muy sencilla. Algo que en ese contexto de estos estudios, como usted mencionaba, el estructuralismo estaba fuertemente posicionado. Eso simplemente. Cuando conversé con Sandro Chiri hace unos meses, producto, o sea, estamos hablando de esta actividad, justo yo pensaba que Fénix era un buen reto, ¿no? Es el relato técnicamente más complejo de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Pero como que me parecía, a mí Fénix me gusta mucho, pero me habían dicho, menciona 3 relatos, más o menos vas a tener media hora, ¿no? Entonces dije, Fénix más 2 relatos, ¿cuáles serían, no? Pensé en unos que no me gustan tanto y más chiquitos como para hacer el tiempo, para no agobiar, dije al respetable. Entonces dije que la botella de chicha, los merengues, no, dije, son un poquito, no, Ribeiro merece, no sé, hay relatos que me parecían mejor. Entonces desistí de Fénix, porque Fénix, como dices tú, hubiera creado todo un inconveniente narratológico, ¿no? Más bien a Fénix yo lo veo, el relato del circo, ¿no?, si lo recuerdan, lo veo más cercano a la narrativa japonesa, ¿no?, a Akutagawa, o ese tipo de relatos, ¿cómo se llama? Rashomon, no, el otro, El Jardín, yo no recuerdo el título, el de un asesinato, que lo cuentan varias personas, ¿no?, y cada uno tiene una percepción distinta de ese asesinato, ¿no? Entonces, Fénix es un relato atípico de Ribeiro. Fénix, por ejemplo, no sigue ninguna de las líneas que normalmente tiene Ribeiro, ¿no? No aparece el personaje del fracaso en sí, no aparece la línea cronológica, que era deliberado, ¿no? Yo creo que César contextualizó muy bien al Ribeiro de la Francia de ese tiempo. Acuérdense que no solamente el boom, estaba la Nouveau Roman, ¿no? De Robbe-Grillet, que era pues todavía, el boom era facilísimo de leer al lado de la Nouveau Roman, que era agotadora, ¿no? Un tipo de narrativa bien experimental.
y que Vargas Llosa la mandó a rodar diciendo que le parecía toda muy aburrida, ¿no? Entonces, en ese contexto, los relatos de Ribeiro eran deliberadamente rebeldes, como señaló César muy bien. La deuda con Maupassant es enorme, ¿no? Fénix, yo, dentro de lo que yo trabajo, o sea, yo he escrito un par de ensayos sobre narratología, ¿no? Sobre introducción a la narratología, me interesa mucho la estructura, pero Fénix es un relato al que todavía no he sabido por dónde tomarlo. Es un relato que me gusta por estructura. Es más, yo como narrador también me gusta trabajar varios planos paralelos. Yo no creo mucho un poquito en la literatura light de ahora, muy lineal, muy, ¿no? La que se está haciendo está muy en boga, no me agrada mucho. Y Fénix me parece un excelente experimento ribeiriano, ¿no? Fénix me parece el texto más raro de Ribeiro, si tuviera que escoger uno, ¿no? Extenso, extraño, técnicamente bien complejo, porque maneja varios planos, pero yo siento, y una vez lo mencionaba en un conversatorio justo sobre narrativa de los 50, yo no sé por qué siento, francamente, no sé qué pensarán ustedes, que Ribeiro hizo ese cuento para decir, por si acaso yo también manejo técnica, o sea, no crean que yo escribo así lineal porque no sé, ¿no? Querían algo así, quieren tipo Vargas Llosa, quieren muy latinoamericano, ya pues me voy a hacer un pequeño conversación en la catedral, digamos así, chiquititito, voy a hacer Fénix, y con eso demuestro que sí manejo las herramientas narrativas actuales, pero no me da la gana de usarlas, ¿no? Fénix es un relato para mí espléndido porque Ribeiro hizo Fénix y no he visto otro relato similar, como diciendo ya, para que no me esté molestando, porque le decían mucho que era un escritor, ¿te acordás eso de, era el mejor escritor del siglo XIX, decían por fregarlo, ¿no? O sea, lo mandaban al otro siglo, en pleno siglo XX. Entonces, con Fénix, ya la gente se quedó callada. Ribeiro escribe así porque quiere, no es porque no sabe técnica, ¿no? Entonces, Fénix me parece que es un texto atípico, ¿no? Un relato que de verdad me parece un relato raro. Generalmente uno escoge este tipo de relatos que son más de Ribeiro, ¿no? En Fénix no veo mucho trabajo de personajes, por ejemplo, no se meten en los personajes tanto. Siento que más describe acciones, es un Ribeiro extraño, ¿no? Yo creo que es un ejercicio un poco cruel, pero a veces muy divertido, Reinaldo, tener que escoger el cuento que más nos gusta de Ribeiro, ¿no? Depende del día de la semana, ¿no? No nos olvidemos de grandes relatos como Silvio en el Rosedal, de Alienación. Mejor me callo porque les voy a revelar mi secreto, pero hay distintas etapas también en la obra cuentística de Ribeiro, y lo que hay es afortunadamente una enorme variedad. Yo creo que estoy muy de acuerdo con tus comentarios respecto de Fénix, pero creo que también se le ha encasillado un poquito a Ribeiro. O sea, hay un prototipo a partir del cual se puede hablar cómodamente de los personajes de Ribeiro, ¿no? El personaje fracasado, marginal, que sueña y que luego vuelve a fracasar, pero eso es un poco simplificar la obra cuentística de Ribeiro. Y respecto del ensayo, la verdad, Pedro, yo creo que todavía estamos viendo, me parece que hay un trabajo que comentábamos más temprano de Marcel Velázquez sobre el ensayo en la generación del 50, ¿no es cierto? La generación del 50 es un lugar común decirlo, pero es muy importante recordarlo, es fundamental en la literatura peruana contemporánea, ¿no? Porque junto con un ensayista como Salazar Bondi, que es, digamos, el hermano mayor de toda esa generación, hay ensayistas como Ribeiro y como Luis Loaiza, por ejemplo, que demuestran efectivamente que de lo que se trata es sobre todo de ser un lector agudo y no necesariamente
embarcarse en estas largas explicaciones farragosas que son producto de la crítica literaria académica, ¿sí? Yo creo que el gran ensayista es aquel que sale del mundo académico y que tiene la habilidad de llegar al gran público. Me parece que hace poco estuvo por aquí el profesor José Miguel Oviedo, por ejemplo, que es un notable ensayista, un crítico hispanoamericano de peso, y si ustedes leen su prosa, pues su prosa me recuerda mucho a la de Ribeiro, francamente, por inteligente, por audaz, por lúcida. Lo mismo podría decir de Luis Loaiza, ¿verdad? Son sobre todo buenos lectores y muy incisivos, muy agudos a la hora de observar X detalle de determinado autor. Y respecto de Salazar Bondy, yo diría que, bueno, este año, tú sabes, se cumplen 50 años de su muerte, ¿no? Perdón, de Lima lo Horrible, en todo caso. No, sí, y de su muerte también. Ese es un libro que hay que valorar en su contexto y en su periodo histórico, es decir, cuándo se escribe ese libro y qué visión tiene Salazar Bondy de la sociedad peruana en ese momento. Es un libro muy valiente para su época, ¿no? En fin, el ensayo es todavía un género que en el Perú necesita ser trabajado mucho más, pero para trabajarlo tiene que ocurrir lo básico, que es publicar este libro de nuevo. Yo acabo de escribir un artículo sobre Salazar Bondy y me di otra vez con la sorpresa que la última edición de Lima lo Horrible se publicó en Concepción, en Chile. Y ahora otra vez ocurre lo mismo con este libro. O sea que ya tenemos un 2-0 de los chilenos, pues un poco difícil de superar, ¿no? Señor. Sí. Bueno, primero buenas noches y agradecerles por la conferencia que han dado. Quería mencionar acerca del cuento de Al pie del acantilado, que es particularmente uno de los que más me gusta. Veo alguna particularidad en este cuento porque, a comparación de Los Bainados sin plumas, La botella de chicha, El marqués de los gavilanes, que a pesar que en estos también se ve el escepticismo, veo que en el final de Al pie del acantilado hay un pequeño rayo de esperanza, a pesar que también hay escepticismo, porque a pesar de que el personaje vuelve a la miseria que estaba en el inicio, su hijo que la había abandonado regresa. Y también se nota como que quisieran volver a reconstruir su hogar en otra parte, aún en la miseria, pero no de manera tan terrible como lo que había ocurrido antes, cuando había muerto su hijo y simplemente había sido desalojado. Si hubiera acordado ahí, hubiera sido también el mismo escepticismo del resto de los cuentos, pero creo que el hecho de añadir que su hijo vuelve y que juntos van a reconstruir su casa, creo que es una particularidad de ese cuento. No sé qué creen ustedes. Ese relato Al pie del acantilado, mira, me parece muy bacán tu lectura, pero no recordaba exactamente ese final. Claro, o sea, un poco pienso que el hijo pródigo, ¿no? El que regresa, pero el otro hijo murió, o sea, digamos que para ser Ribeiro es bien entusiasta, pues, ¿no? Pero de todos modos es un texto triste, ¿no? Los personajes deambulan, los desaloja, como tú dices, vivían en una construcción precaria. Pero ese relato yo lo recuerdo más por un detalle que me pareció más bien mucho más pesimista, ¿no? Es porque hablaba hace un rato de lo que eran los objetos símbolos. ¿Qué son los objetos símbolos? Cuando el narrador no necesita decir tanto, sino mostrar, ¿no? Hay narradores, sobre todo novatos, que dicen la casa era muy pobre, era miserable, se respiraba la desgracia por todos lados, o sea, tanto adjetivo que agota el lector. Ribeiro, en cambio, con 2-3 pinceladas podría decirnos dónde estábamos, ¿no? En un maestro de la atmósfera, Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Clásico de lo que mencionaba César, ¿no? El tributario de los escritores del 19, ¿no? Que eran maestros de la descripción. Y recuerdo un objeto símbolo muy interesante, que es cuando llegan estos señores que supuestamente son los abogados que los desalojan, ¿no? Nunca se les ve, solo se sabe que visten un traje muy fino y sobre todo sus zapatos están muy lustrados.
brillan sus zapatos a pesar de que están en la tierra, en la suciedad, ¿no es cierto? Sus zapatos nunca pierden el brillo, como si tuviera un brillo eterno, ¿no? Con ese detallito, el brillo no solo es de la alegría, sino ellos son los ricos, estos son los pobres, la desigualdad bien marcada. Pero valdría la pena releerlo, de verdad que no me había puesto a pensar en ese detalle que tú has señalado muy bien. La idea de que hay cierta esperanza al final del túnel, vamos a decir así, ¿no? Un Ribeiro atípico, pues, ¿no? Un Ribeiro atípico que realmente sus personajes, no sé, estaba pensando justo hace un ratito cuando César comenzó a enumerar varios, y qué difícil ese ejercicio de hacer un ranking de relato de Ribeiro, qué complicado, ¿no? Pero, por ejemplo, pensaba en Espumante en el sótano, o uno que me encanta, que es Explicaciones a un cabo de servicio, ¿no? Que es maravilloso porque el tipo se construye toda una sociedad y empresa con el amigo que lo estafa y todo se lo está contando a un policía, ¿no? Mientras lo llevan al calabozo, ¿no? Entonces, me ha parecido buena tu lectura, que bacán venir a una charla y también no solamente uno hablar, sino compartir y aprender también. Gracias. Yo quería traer a colación otro cuento que me parece memorable de Ribeiro, que es Juventud en la otra ribera. Pero lo hago porque tú mencionaste a Arístides y la pobre vida de Arístides. Algo tienen en común Arístides y Plácido Guamán, que son ambos burócratas, solo que es el doctor Plácido Guamán aquí. El jefe, podría emparentarse con el jefe. Correctamente, ¿no? Y por supuesto todos sabemos que a diferencia de Arístides, a quien le cierran la puerta en las narices, a Plácido Guamán lo matan, pero ha logrado su sueño de juventud, ha llegado a París, ¿no? Pero las circunstancias que lo rodean o la ingenuidad con la que funciona en París es tan grande como la ingenuidad de Arístides en ese bar nocturno de Miraflores, ¿no? O como Bobby López, ¿no? Que llegó a Estados Unidos, pero no le duró mucho, ¿no? Terminó con la serie que está hecho trizas por la guerra de Corea, ¿no? Son personajes muy parecidos. Y bueno, de ese cuento, si de alienación se trata, hay un contraste muy logrado que tiene que ver desde luego con Bobby López y su vida terrible, su muerte trágica en Corea, ¿no es verdad? Y la vida de Keka, porque Keka logra su sueño de ir a Estados Unidos para convertirse en una chola de mierda, ¿no? Primero salió con Charles Sander, ¿no? ¿Se acuerdan? El más blancón del grupo, hasta que llegó el original, ¿no? Billy Mulligan, con el que se va y termina siendo una chola de mierda en Estados Unidos. Interesante. Bueno, es una exposición de ambos. Quería saber que creo que hay dos versiones de la palabra desnudo. Quería saber cuál es la característica de las dos y en todo caso si es que vale como que hacer una comparación de cuál es la mejor. ¿Te refieres a las ediciones? Sí, a las ediciones. A ver, yo diría, en realidad hay tres y voy a explicar por qué. La primera edición que está exhibiéndose en esta exposición, vale la redundancia, es la de Milla Batres, ¿no es cierto? Es la original, la primera. Después existe la edición de los cuentos completos de Ribeiro que se va a publicar en Madrid el año 94. Y allí Ribeiro añade un cuento, que yo sepa, un cuento que se llama La Última Nevada, ¿no? Donde aparece un personaje que se llama Torroba, que es este individuo que invade la casa del narrador y lo echa de su cama, etcétera, etcétera. Les contaré además que yo estuve en esa oportunidad en Madrid
y que había un individuo que luego de cada presentación bajaba unos cuantos escalones y se sentaba, y en la siguiente presentación, durante el aplauso, volvía a bajar un poquito más, y a mí me tocaba hablar al último, y yo estaba sentado junto a Alfredo Bryce y le dije, cuidado que hay un loquito, vamos a ponernos en guardia. Efectivamente, cuando yo terminé de hablar, Torroba se acercó a la mesa y se paró delante de Ribeiro y le dijo, Julio, ¿no me reconoces? Y Ribeiro le contestó, no, soy Torroba, y le estiró la mano. Y Julio elegantísimamente le dijo, hombre, qué flaco estás. Y le dio la mano, y Torroba se dio media vuelta y se fue. Y en un homenaje digno de Ribeiro, el último día de este coloquio, de este homenaje en la Casa de América en Madrid, Julio leyó La última nevada. La tercera edición, perdón, me estoy olvidando también de la de Jaime Campodónico en Lima, ¿no es cierto? Donde Julio aparece con ese enorme bigote de cantador de rancheras, ¿no? Y la última es efectivamente la de Seix Barral, que tiene también unos cuentos que él desechó, que nunca publicó en vida, ¿no es cierto? De manera que en realidad la edición definitiva es la de Seix Barral, la que hoy afortunadamente se consigue, ¿no? Sí, señor. Buenas noches, ante todo, muchas gracias por su excelente exposición. Mi duda un poco en el sentido de lo que señalaba el doctor Santa Cruz respecto a la técnica narrativa de Ribeiro, que generalmente está delineada no por el narrador omnisciente, o en algunos casos inclusive se pueden percibir ciertos relatos con matices autobiográficos, ¿no? Pero hay un cuento de Ribeiro que se llama El Carrusel, que maneja una técnica distinta, en la cual el narrador visita un lugar en Alemania, comienza a hablar con un hombre y después comienzan a desarrollarse una serie de historias dentro de la historia misma, hasta que al final todo termina como comienza, ¿no? Y Ribeiro, en una de las entrevistas que están recopiladas en el libro de Juan Pavila, La respuesta del mudo, comenta que esa técnica la, digamos, calibró a partir de los textos de Maupassant. Mi pregunta iba en el sentido de si es típico esta figura en general en la cuentística europea, o cuál sería la influencia de Ribeiro para hacer este relato que es prácticamente sui generis, técnicamente hablando. Ahora que estaba mencionando este relato, me acordaba de otro relato raro, ¿no? Que también podría fácilmente vincularse con la narrativa europea anterior, que es se acordarán, este relato rarísimo, que es Demetrio, el personaje que murió y que lo va a buscar, ¿no? Ahora que estaba viendo estaba tratando de ver una serie estadounidense, que en realidad la versión francesa es superior, como si suele pasar, que se llama Resurrection, ¿no? La idea de los muertos que regresan, vamos a decir, es el apocalipsis o qué está sucediendo. Demetrio también es un relato de los más... yo lo emparentaría, por ejemplo, con los relatos de Edgar Allan Poe, ¿no? Pero, sí, ¿verdad? Mira, ahora que estás hablando de todo esto, y lo que tú también hablaste, Fénix, sería muy bacán hacer un ensayito, César, sobre los relatos atípicos de Ribeiro, ¿no? A ver si te animas. Porque ya no estamos mencionando, o sea, me siento desairado, yo traje mis relatos clásicos de Ribeiro y me salen con los cuentos caletas, ¿no? Los raros, los de estructura extraña. Pero valdría la pena hacer una pequeña antología. Miren, de aquí puede salir algo muy interesante, ¿no? Porque ya son varios relatitos que podríamos juntarlos como los cuentos atípicos de Ribeiro, ¿no? Un poco para, no solo como homenaje al maestro 20 años después, sino para bueno, ponerlo en vitrina, ¿no? Entre comillas, ¿no? Es decir, este es el Ribeiro experimental, el Ribeiro atípico. Ahora,
yo siento que se ha estereotipado no solo a Ribeiro, sino a sus fuentes, ¿ah? Yo creo que tanto Maupassant como, bueno, ni hablar de Edgar Allan Poe, que es muy reconocido, a Maupassant se le ve como casi el narrador, el abuelito venerable que cuenta sus historias bien simples, ¿no? Pero en realidad varios de estos narradores son narradores muy experimentales, ¿no? Aún para su tiempo. Y creo que Ribeiro tomó el espíritu de esos narradores en varios de sus relatos. Ahora me estoy desconcentrando un poco por lo que mencionaste, porque estoy tratando de recordar otros relatos extraños de Ribeiro, ¿no? La insignia. La insignia, pero la insignia es bien conocido, pero es otro relato también, ya ves, ya están llegando a los relatos raros, ¿no? Va creciendo nuestro libro. Va creciendo esta antología que vamos a hacer con César, definitivamente. Así que cuando la presentemos, espero que vengan también. No, nada más añadir lo que creo que es evidente, ¿no? Que si hiciésemos aquí una encuesta, el cuento de Ribeiro, que nos gusta más, pues vamos a tener una lista bastante larga, afortunadamente, ¿no? Porque creo que la obra de Ribeiro es mucho más que esa figura perdedora del ser derrotado, ¿no? Yo creo que ya en esta conversación lo hemos visto, que la variedad técnica y la variedad temática de la obra de Ribeiro es inmensa, ¿no? Y que de alguna manera hemos simplificado lo que su obra cuentística constituye. Pero hay unos 100 cuentos, no se olviden, y hay para todos los gustos en Ribeiro. ¿Cómo es eso para cada día? Ya ¿Cómo te levantas? ya Se toca alienación, o el profesor suplente, o el jefe, o espumante en el sótano, o simple en el rosedal. O Dios nos libre, juventud en la otra ribera, ¿no? Sí, señor. Sí, bueno, una consulta. Bueno, yo de repente diferencio mucho a los que están aquí. Buenas noches, primeramente. Disculpen, no soy muy conocedor. Leo a Ribeiro porque, o sea, de muy joven, de la escuela, del colegio, fue el autor que siempre me ha gustado también y hasta ahora lo sigo leyendo. Pero algo que me salta la curiosidad, yo sé que él vivió muchos años en París, también desde muy joven, pero a pesar de eso, los cuentos que escribió, como que tenía la facilidad de recoger de repente los recuerdos que tenía de su niñez y escribía con bastante facilidad, ¿no? Describía paisajes, describía a veces escenarios que yo digo de repente recordar a veces la niñez y retomar esas imágenes, esos recuerdos y construir historias en escenarios que de repente ya dejé desde hace mucho tiempo atrás visitar. ¿Cómo hacía de repente Ribeiro para de repente nuevamente capturar esos escenarios y describirlos? Como por ejemplo lo que hace un momento mencionó el cuento de Silvio, ¿no? Y el Rosedal, ¿no? O sea, el hombre vivía en el campo, ¿no? Y igualmente el Chaco también, o sea, describe escenarios del campo. Y yo me imagino a Ribeiro en París, en una ciudad para ese entonces pues ya era una ciudad desarrollada, en su mente, digamos, imaginarse un escenario totalmente diferente, ¿no? O sea, ¿de dónde de repente por ahí sacaba de dónde se nutría para retomar realmente esos recuerdos? No sé, es mi consulta, que de repente. Mira, tú has dicho algo que a mí me parece interesante retomar, que es lo que yo mencionaba al inicio. Lo maravilloso que tiene Ribeiro es que nos devuelve a todos, a ti, a mí, a cualquiera, a nuestra condición de lectores aficionados, de los que leíamos tal vez cuando estábamos resfriados o con fiebre y agarramos un libro, o antes de dormir, es decir, no el lector profesional. Yo valoro mucho la lectura de las personas que leen honestamente. ¿A qué me refiero con honestamente? Que no le dan muchas vueltas técnicas al asunto, sino que perciben al narrador. Y Ribeiro lo decía, ¿no? Él valoraba mucho ese tipo de lector. En algún momento, por eso mencionábamos Fénix, tal vez quiso darle gusto a todos los que decían que Ribeiro era el mejor escritor peruano del siglo XIX, ¿no? El mejor cuentista peruano del XIX. Pero yo como narrador te digo que yo siento que el mayor baúl que puede haber para cualquier escritor es la infancia y la adolescencia, ¿no? Y él tuvo, yo todavía logré ver en Miraflores los árboles con moras, ¿no?
y los recuerdo mucho, por ejemplo, ¿no? Imágenes clásicas en el piso de las moras aplastadas que tenían las veredas levantadas por los árboles, y son imágenes, olores, sensaciones que se quedan, ¿no? Y que nunca se van a ir. Entonces es como cuando Marcel Proust cuenta que abre la puerta de la casa de la familia, ¿no? La casa era de una familia burguesa, ¿no? Adinerada, y los olores le traen, al menos fue el testimonio, las ganas de hacer En busca del tiempo perdido. Entonces yo creo que Ribeiro, como cualquier escritor, no podía olvidar esas imágenes, esas sensaciones, y es un escritor que tan bien las ha interiorizado, que no solamente que él ha logrado captar esas imágenes, esos estímulos, ¿no? sensoriales, y los ha convertido en una narrativa en la que uno se encuentra también. Yo creo que eso es una virtud que pocos narradores nos pueden hacer sentir. Te pueden describir un lugar. Ahora que me venía caminando lentamente, mirando Lima, mirando la Plaza San Martín, por ejemplo, mirando el Jirón de la Unión, y me estaba acordando cuando mi mamá me llevaba muy niño y trataba de descubrir las tiendas que yo había perdido, y me ponía a pensar, mira qué curioso, que si yo me fuera por buen tiempo, no como me he ido alguna vez a estudiar fuera, sino me fuera a vivir mucho tiempo, siento que hay cosas que yo, primero, que las recordaría, y otras que las construiría. Hay una frase que yo odio, que la usan en esto, yo respeto los usos, pero en la hora del lonchecito, es una música, me parece, en fin, recordar es volver a vivir. A mí me da cólera esa frase, no es volver a vivir, primero es volver a sufrir, porque si eres feliz no tienes tiempo para recordar cuando fuiste feliz, ¿no? Entonces estás triste y recuerdas un momento feliz, pero eres feliz un instante. No, pues es como prender la radio, escuchar una canción que te recuerda a alguien a quien quisiste mucho, cierras los ojos, te acuerdas clarito, se apaga la canción, se acaba, fuiste, se acabó la sensación, se te va. Entonces recordar es también una construcción, ¿no? Y Ribeiro construye esa Lima que no tiene en ese momento, ¿no? Entonces tal vez el contraste de París lo ayudó, es lo mismo que le pasó a César Vallejo, que tiene algunos poemas que están ambientados en Santiago de Chuco y en la sierra, ¿no? Y estaba en una ciudad como París, que ya incluso en la época de Vallejo ya era una gran urbe, ¿no? Sí, creo que Reinaldo lo ha dicho muy bien, que la distancia nos hace evocar nuestro lugar de origen, y la nostalgia nos hace idealizar ese lugar de origen, y por lo tanto lo reconstruimos. No te olvides que Ribeiro no es el único caso, ya se mencionó el caso de Vallejo aquí, pero La ciudad y los perros también se escribe en París, ¿verdad? Un mundo para Julius también se escribe en París, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vale la pena también traer a colación aquí todo ese grupo de relatos en la cuentística de Ribeiro que se llama Los cautivos. Tiene que ver con la figura del latinoamericano en Europa también. Es decir que así como se evoca el lugar de origen, también Ribeiro va a evocar ese espacio cultural ajeno donde deambula el latinoamericano, ¿verdad? Que muchas veces por supuesto es él, ¿no? Pero con una óptica especial, ¿no? Pienso en Los españoles, por ejemplo, que es un texto que probablemente estuvo más inspirado en una experiencia suya en Madrid, ¿no? Es la figura de este individuo que se va a vivir peruano, vagamente sudamericano me parece, no creo que no lo identifica como peruano, o tal vez sí, pero no, y vive con otros seres marginales en el Madrid de los años 50, ¿no es cierto? Y hay toda una historia amorosa, truculenta, una especie de anti-Cenicienta, por decirlo de alguna manera. Pero de nuevo, simplemente me parece que la distancia de nuestro lugar de origen y la evocación de nuestra infancia y juventud hace que podamos recordar e imaginar
ese lugar de distinta manera. Una última pregunta. ¿Sí? Sí, justamente hace un rato estaba mencionando de cuentos atípicos de Ribeiro, entre ellos mencionaron a Fénix, pero creo que hay un cuento que es inclusive más atípico que Fénix, porque al menos ahí, a pesar de con todas las técnicas que había usado Ribeiro, narra una historia. En cambio hay un cuento cuyo título no recuerdo, pero se menciona más que una historia, el sentir el personaje y lo que pensaba de la plaga, no por el nombre de la plaga, pero tenía que ver con el sueño, que poco a poco iba invadiendo La molicie. ¿Mm? La molicie. Sí, ese. Otro texto atípico, sí, la molicie. justamente. Sí, me pareció inclusive más extraño que el Fénix, porque no sé si había feticismo, pero si la había, había a lo largo de la obra, había a lo largo del cuento, pero a la vez la lucha del personaje contra eso, casi como si estuviera enfrentando en una batalla campal contra eso, y creo que al final cae, y ve como antes de eso el resto de sus vecinos van cayendo ante esa enfermedad. Claro, sería un precursor de alguna de esas películas de ciencia ficción que se han dado en los últimos tiempos. Recuerdo una película con Mark Wahlberg, esta de las plantas, que es el mismo que hizo Sexto Sentido, que las plantas se vengan, el medio ambiente se venga y comienza la gente a suicidarse, algo así, ¿no? Sí, pues similar, ¿no? Es otro relato raro, ¿no? Hoy día, la noche anti-Ribeiro, entre comillas. Bueno, ya lamentablemente ya tenemos que terminar la mesa. Muchas gracias al público por haber venido, ¿no? Siempre comprobamos que Ribeiro siempre congrega a mucha gente. Y bueno, espero que cumplan la promesa de hacer la antología. Muchas gracias.